Y los parámetros de un sismo son dos, que necesito que no nos confundamos. Magnitud e intensidad. Magnitud es la energía que se libera, ¿ya? Y la magnitud puede ir desde grado 1 hasta, no hay límite superior, ¿ya? Pero puede ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 5, 3,2, 3,3, etc. En este caso les puse ejemplo sismo de magnitud 5,5, que es la energía que se libera. Y las escalas de magnitud no son lineales, sino logarítmicas, ¿ya? Una escala lineal, jóvenes, es esto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si mi magnitud aquí sería 2 y 3, la escala lineal, que es esta, me diría que el sismo, y esta es mi energía que libera, ¿ya? Entonces, la escala lineal me diría que el sismo de grado 3 es el doble del grado 2 o es un grado más que el grado 2, ¿ya? Pero eso no corresponde, ya que las escalas son logarítmicas. Así se representa una escala logarítmica, ¿ya? En donde el sismo, por ejemplo, de grado, acá está lo que tengo escrito. Un sismo de magnitud 7 no es 2 veces mayor a uno de magnitud 5, sino que 1000 veces mayor, ¿ya? Y por eso lo representamos, se representa de esa forma y no de esa forma. Ya es como el crecimiento de las bacterias. Las bacterias crecen de forma exponencial, o sea, crecen muchas. No crecen de forma lineal. Perfecto. Y eso lo vamos a ver en esta pregunta PSU que es muy linda. ¿Qué dice? Y como dato histórico, el terremoto de mayor magnitud del que se tiene registro ocurrió en nuestro país en 1960 en la ciudad de Valdivia y tuvo una magnitud de 9,5. Es el límite superior más alto registrado. ¿Ya? Súper. Y ahora vamos con esta pregunta PSU. Dice, en una zona se han registrado sismos cuyas magnitudes M se encuentran entre 4 y 7. Es decir, sismo de magnitud 4, magnitud 5, magnitud 6 y magnitud 7. ¿Cómo se representa acá en el eje X? En la escala Richter. Considerando que los ejes de los gráficos tienen una graduación lineal, ya, es decir, así, que el 1 va después del 2, el después del 2, después del 3, ya, uno mayor que el otro. ¿Cuál de ellos representa mejor la energía liberada en función de M? ¿Ya? Yo sé que a mayor magnitud, mayor energía libero. Por lo tanto, este gráfico no puede ser porque me dice que mientras más magnitud tenga el sismo, menos energía. Este es lo mismo, ¿ya? Son inversamente proporcionales, no me sirve. Y este tampoco, porque si ustedes se dan cuenta, acá en 7 está disminuyendo la energía y la magnitud en 7 no puede, tiene que seguir aumentando, no puede disminuir. Ya, perfecto. Y me quedan entonces el gráfico B y el D. Como lo vimos anteriormente, B representa la liberación de energía en forma lineal, es decir, el sismo de magnitud 5 va a ser 1 más grande que el de 4, pero eso no es así. El de 5 va a ser 1000 veces o 100 veces mayor al de 4. Por lo tanto, esta es la escala logarítmica que representa la liberación de energía en función de la magnitud del sismo. Perfecto, jóvenes. Y la escala de magnitud ya de la energía liberada pueden ser dos. La más conocida es la Richter y la otra es magnitud del momento. La escala Richter, chiquillos, me interesa que sepan que es fácil de calcular, pero que pierde precisión en los sismos grandes, de gran magnitud, ¿ya? Mientras que la magnitud del momento es lo contrario. Es difícil de calcular, ¿ya? Es más compleja de calcular, pero sirve mejor en los sismos de mayor magnitud. Perfecto. Entonces tengo magnitud, que es la energía liberada, que puede ir de 1,1, 2,2, 3,3, 3,4, etc. Y se mide principalmente en la escala Richter. Súper. Y el otro parámetro, y con esto terminamos la clase, es la intensidad. La intensidad, joven, es la evaluación de los efectos del sismo sobre las personas, las construcciones y el terreno. Y va a depender de varios factores, ya de la distancia al epicentro. Por lo general, no siempre, mientras más cerca se esté del epicentro, mayor será la intensidad. La profundidad del hipocentro, por lo general, mientras más superficial sea el sismo, mientras más superficial se encuentre el hipocentro, mayor será su intensidad. El terreno es súper importante. Los terrenos poco compactos
tienden a amplificar el movimiento del suelo. ¿Ya? Allí la intensidad del sismo será mayor, como en los terrenos arcillosos. Y la calidad de infraestructura, ya que los materiales y las normas seguidas en la construcción tienen un impacto considerable en la resistencia a la estructura entre los sismos. Nuestro país, Chile y Japón, a nivel mundial, son reconocidos por haber diseñado y haber creado construcciones que sean altamente resistentes a esta vibración de la corteza terrestre, a los sismos. Perfecto, entonces. Y la intensidad se va a medir en la escala de Mercalli. ¿Ya? Esta escala de Mercalli modificada porque ha tenido su C. Esto, chiquillos, no se mide con un sismógrafo. Se ocupan distintos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, cuántas casas se cayeron, cuántas personas murieron, los ríos se desbordaron, etc. Y a partir de esos parámetros se les va dando grados, ¿ya? Entonces la escala de Mercalli va a tener grados del 1 al 12. No hay 1,1, no hay 1,2, como en la escala Richter, ¿ya? Y fíjense, el grado 1 es el más débil, imperceptible para las personas, solo registrado por los instrumentos. Mientras que el 12, fíjense, hay destrucción total. Grandes masas de roca se desplazan, se cierran valles y se desvían ríos. Es decir, casi acabó el mundo. ¿Ya? Súper. Y ahora vamos a terminar con unas preguntitas PC. Dice entonces, el hipocentro foco de un sismo corresponde al lugar al interior de la Tierra donde se origina. Perfecto. La escala modificada de Mercalli da cuenta de los efectos y daños producidos por un sismo. Perfecto, sobre las personas, las construcciones, etc. El epicentro corresponde a la proyección del foco o hipocentro de un sismo sobre la superficie terrestre. Correctísimo. Por lo tanto, es la alternativa E. Bien, jóvenes, continuamos. Esta es lo que tienen que tener claro entre intensidad, magnitud y su escala. Vamos entonces. Respecto de las escalas Richter, ya, acordémonos que la Richter medía magnitud y la de Mercalli intensidad. Para movimientos sísmicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La escala de Mercalli se usa cada vez menos debido a sus imprecisiones, pero por eso se ocupa la modificada. Por lo tanto, no es correcta, porque igual se ocupa. La modificaron. Ambas se miden con sismógrafos, pero de diferente tipo no. Ya les dije que la escala de Mercalli ocupan otros parámetros, no miden la energía liberada, sino miden otras cosas como cuántas casas se cayeron, etcétera, etcétera. ¿Ya? La escala de Richter se puede emplear con sismos de cualquier intensidad, ¿ya? Recuerden que la de Richter en sismos de gran intensidad no es precisa, por lo tanto no se puede ocupar en sismos de cualquier intensidad. Y la de Mercalli, ya les dije que la de Mercalli no tiene que ver, ¿ya? Dice, ¿la escala de Richter mide intensidad del sismo? No, porque mide magnitud, ¿ya? Y la de Mercalli mide la energía liberada. La energía liberada es la magnitud, no es la intensidad. Por lo tanto, incorrecta. Y finalmente, la escala Richter mide la energía liberada, que corresponde a la magnitud, y la de Mercalli sus efectos destructivos, que corresponde a la intensidad. Por lo tanto, alternativa súper. Chiquillos, si se dan cuenta, esta materia no es difícil, pero tienen que saberla o al menos estudiarla una vez. Súper. Dice, esta pregunta es capciosa y es buena que la veamos. Dice, una ciudad A, vamos a hacer la ciudad, aquí está la ciudad A, ahí fue el epicentro, ¿ya? Que es percibido también en las ciudades B, C y D, ¿ya? Respecto a esta información es correcto, es decir, que yo estoy seguro que es. Vamos entonces, ¿la magnitud del sismo es la misma en cualquier ciudad? Mentira, porque yo sé que la magnitud es mayor en A, en B o en C, porque aquí se liberó la energía, o se proyectó más, ¿ya? En la ciudad A se percibió con mayor intensidad el sismo. Dejémosla pendiente, acuérdense que la intensidad son los efectos sobre las personas, construcciones, etc. Dice, ¿la intensidad del sismo es la misma para cualquier ciudad? No, porque va a depender del tipo de construcción, el tipo de terreno, etc. La D, ¿en la ciudad A se perciben más daños que en el resto de las ciudades? Dejémosla ahí stand-by. Y la E dice que en la ciudad A la magnitud del sismo fue mayor que en las ciudades B, C y D. ¿Cuál es
es la correcta entre estas tres? La correcta sí o sí es la alternativa E, porque le habla de magnitud. Y la magnitud es la energía que se libera. Como este es el hipocentro aquí, se va a registrar la mayor liberación de energía en la superficie terrestre, más que en B, en C y en D. Aquí dice que en la ciudad A se percibió con mayor intensidad. Recuerden que la intensidad son las consecuencias, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el terreno B hubiese sido arcilloso y el A compacto, ¿cuál tiene mayor intensidad? En el B se produce más intensidad que en el A, ¿ya? Aquí se hubiese percibido más intenso que en el A, por lo tanto no es correcta. Y la D es la misma explicación. En la ciudad A se perciben más daños que en el resto de las ciudades. No necesariamente, porque, por ejemplo, si en C construyen al lote y no hay una norma que les permite se va a caer todo y por lo tanto el sismo va a ser mucho más intenso en C, en B o en A, ¿ok? Mientras que la E siempre en el hipocentro se libera la mayor energía, por lo tanto es la correcta. Súper. Y finalmente, esta, que es la que entró en la prueba de transición del año pasado, dice, en la siguiente figura se presentan dos ciudades, L y M, que se encuentran a 200 kilómetros de distancia. Hay 50, 50, 50 y 50. O sea, cada línea son 50 kilómetros, ¿ya? Dice, si un sismo se genera a 150 kilómetros y 100 kilómetros de las ciudades L y M. Entonces, de L entonces está a 150 y de M está a 100. Y me preguntan, ¿en cuál de las zonas numeradas está el hipocentro? ¿Ya? Hipocentro, ¿ya? Yo sé que es la zona donde se produjo el terremoto. Entonces, tengo que buscar 150 y 100 kilómetros. En la zona 1, ¿está a 150 kilómetros de L? No, está ahí mismo, en 50 kilómetros. La zona 2, si bien está a 150 kilómetros de L, pero está a 100 kilómetros de M, no, está ahí mismo, por lo tanto no puede ser. ¿Ya? La zona 3, fíjense a cuántos kilómetros está de L, está a 100 kilómetros, no está a 150, por lo tanto no puede ser. ¿Ya? La zona 4, ya, la zona 5, ya, ¿a cuánto está de L? 1, 2, 3, 4, serían 200 kilómetros. No, ¿ya? Mientras que la M, 1, 2, estaría a 150 kilómetros de M. Por lo tanto, la 5 no, y la que nos queda es la zona 4. La zona 4, si usted mide, está 1, ¿no es cierto? 2, 3 de L, que son 150, ¿ya? Y aquí está 1 y 2 de M, que son 100. Por lo tanto, es la alternativa D. Y con eso terminamos la clase y el tema macro de PC.